Segunda parte. El problema con los milagros en la mentalidad occidental. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6. Capítulo 6. La religión y la era de la Ilustración. El problema con los milagros en Occidente es realmente un desarrollo reciente desde una perspectiva histórica que comenzó en el siglo XVI, pero que alcanzó un gran impulso en el siglo XVIII. Hubo un tiempo en Occidente en el que casi todos creían en los milagros. Incluso cuando el péndulo comenzó a oscilar contra tal creencia, quedaron muchos científicos que creyeron en Dios como la fuente del origen de la creación y como sustentador del universo por su voluntad. Solo en los últimos 300 años de la civilización occidental se ha dado un desarrollo de una cosmovisión antisobrenatural entre la intelectualidad. En esta sección analizaremos la forma en que se desarrolló esta cadena de acontecimientos. Sin embargo, esta perspectiva, esta imagen de la falta de creencia en lo sobrenatural el día de hoy es bastante engañosa. No es tan fuerte entre la gente común de Occidente como se pensó alguna vez. Estudios recientes revelan que, especialmente en Estados Unidos, hay una gran mayoría que sigue creyendo en el aspecto sobrenatural de la realidad y de la fe. Una encuesta reciente de Harris llevada a cabo en Estados Unidos reveló que el 84% de los estadounidenses cree que los milagros ocurren hoy en día. Otra encuesta llevada a cabo en forma diferente mostró que el 73% de los adultos creen en los milagros. Y aún otra reveló que el 74% de 1.100 médicos cree en los milagros que ocurren hoy, y un 55% de ese 74% dijo que en sus prácticas habían visto milagros relacionados con la salud. En una encuesta israelí, el 82% indicó que creía en los milagros, y el 41% afirmó haber experimentado milagros en sus propias vidas. Estas estadísticas indican que la influencia del hombre moderno, que no puede creer en los milagros, fue muy exagerada por la intelectualidad de los siglos XVIII al XX. Jeremías parece representar la opinión de más personas, incluso doctores altamente educados, que los puntos de vista de muchos de la academia de nuestras universidades. Jeremías le dijo al Señor Dios: «Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes». Jeremías 32.20. La tremenda influencia de los movimientos pentecostales y carismáticos dentro del protestantismo y el catolicismo ha creado en los últimos 100 años una apertura y una creencia mucho mayores en lo milagroso. Pero no fue así, especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX. Analicemos ahora la línea del tiempo y las principales influencias que contribuyeron a un dogma intelectual de incredulidad de la mayoría de los occidentales en los siglos XVIII al XX y que dominaron las universidades hasta el comienzo del siglo XXI. Este dogma, que no debía ser cuestionado y provocó que una era oscura cayera sobre el pensamiento de muchos líderes en la Iglesia, ha comenzado a ser desechado, precisamente, por muchos líderes de la Iglesia, al entrar en un renacimiento propio en lo que respecta a comprender los caminos de Dios en el ámbito de lo sobrenatural. El escepticismo que se desarrolló durante la década de 1700 en lo que se llama la era de la Ilustración, dio como resultado varias corrientes de pensamiento que habían experimentado un cambio significativo durante los 200 años anteriores. Los cambios en la religión, la ciencia, la filosofía, la política y la teología se combinaron para dominar el mundo de las ideas, incluidas las relacionadas con la realidad de los milagros. Antes del comienzo de la Reforma Protestante en 1517, la realidad de los milagros nunca había sido cuestionada seriamente por la Iglesia Católica. Tradicionalmente, los católicos siempre habían creído en los milagros. Incluso durante el siglo XVI, las sanidades se atribuyeron a Lutero II y a otros reformadores. Pero gradualmente, en respuesta a los excesos percibidos, comenzó a filtrarse en la Reforma una tendencia hacia el escepticismo de lo milagroso. Martín Lutero, 1483 a 1546, el catalizador de la Reforma Protestante, que había enseñado que el sacerdocio es tarea de todos los creyentes y enfatizado la libertad de conciencia, fue sacudido por el impacto de sus propias enseñanzas provenientes del ala izquierda de la Reforma. Algunos adherentes de los anabaptistas fueron demasiado lejos,
exagerando la función del Espíritu Santo al poner más énfasis en la guía del testimonio interno del Espíritu Santo que en la Biblia. Esto a su vez llevó a un exceso en el ministerio profético. Adicionalmente, este movimiento profético fue parte de la razón por la que Thomas Manster y otros enseñaron que Dios quería que la gente se rebelara contra la aristocracia, los señores de la tierra y el orden establecido, no solo por razones religiosas o espirituales, sino también por razones económicas. Entonces, lo hicieron, en lo que se conoció como la rebelión de los campesinos. En 1524 y 1525 100.000 campesinos murieron durante esta rebelión. La Reforma había producido a los luteranos en Alemania, a los calvinistas en Francia, llamados así por Juan Calvino, un líder clave en la fe reformada, y a Zwinglio en Suiza, otro líder reformado. Los católicos romanos persiguieron a los protestantes porque creían que estos se habían apartado de la fe y eran herejes. Del mismo modo, los luteranos y los calvinistas /diagonal reformados creían que los anabaptistas y otros grupos más pequeños de la Reforma, que habían llevado los principios de Lutero y Calvino aún más lejos, también eran herejes. He estado junto al río, en Suiza, donde los reformados, bajo la influencia de Zwinglio, ahogaron a los anabaptistas por considerarlos herejes. Este no era el momento para cuestionar la fe, el sistema de creencias doctrinales religiosas de la Iglesia Católica o de las denominaciones protestantes. La creencia de los calvinistas en la soberanía de Dios los llevó a creer que todo lo sucedido ocurría por la voluntad de Dios. Esta creencia se acercaba peligrosamente al fatalismo. Incluso el lenguaje de nuestras compañías de seguros modernas refleja la influencia persistente de esta teología al tratar como actos de Dios las tragedias tales como inundaciones, tornados, terremotos y huracanes. Una de las más grandes influencias hacia la libertad de pensamiento y el derecho a ser escéptico fue la pérdida de vidas debido a las guerras religiosas. De 1552 a 1598, de 2 a 4 millones de personas murieron durante varias guerras religiosas que se libraron en Francia entre los protestantes y los católicos. Entre 1618 y 1648, de nuevo estallaron guerras religiosas entre estos dos grupos. Durante esta guerra, llamada la Guerra de los 30 años, 800.000 personas murieron en Europa. En algunas áreas habían muerto tantos hombres que las mujeres los superaban en número. En Alemania, donde la guerra adquirió dimensiones catastróficas, en algunas regiones fue necesario decretar una dispensa especial para que los hombres que quedaron tuvieran más de una esposa con fines de repoblación. Se consideró que el dogmatismo religioso fue en parte culpable de las guerras. También hubo guerras religiosas en Inglaterra y Dinamarca, así como en otros países escandinavos. La Iglesia Católica siempre había señalado los milagros que estaban ocurriendo dentro de la Iglesia como una reivindicación de su doctrina. Pero la reacción exagerada de Lutero a la rebelión de los campesinos y la anarquía que parecía crear con su énfasis en las impresiones subjetivas, que se creía que eran palabras proféticas de Dios, causaron que el racionalismo se desarrollara finalmente en el luteranismo. Con el tiempo, el luteranismo y el calvinismo desarrollaron sus propias formas de dogmatismo escolástico, con poco énfasis en los sentimientos subjetivos y un fuerte énfasis en la razón. Este miedo a la revelación del día presente que algunas sectas protestantes abrazaron, junto con la insistencia de la Iglesia Católica de que los milagros demostraban que su doctrina era correcta, resultó en que los protestantes desarrollaran la creencia de que algunos de los dones del Espíritu Santo, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, dones de sanidad y obrar milagros, habían terminado con la muerte de los apóstoles o la canonización de la Biblia. Esta creencia, conocida como cesacionismo, todavía es bastante fuerte en Estados Unidos, que es el último baluarte del cesacionismo. Entonces, la mayoría de los protestantes, que habían sido fuertemente influenciados por el racionalismo, un énfasis importante de la Ilustración, consideraban que la creencia de los católicos en los milagros era supersticiosa. En este contexto histórico, cuando Europa, especialmente Francia, Alemania, Inglaterra, Dinamarca y otros países escandinavos se hartaron de las guerras religiosas y la pérdida de vidas y de capital, había llegado el momento de reaccionar ante el dogmatismo cristiano. La gente comenzó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia, tanto católica como protestante. En este suelo ensangrentado, pronto se escucharán voces que cuestionarán no solo las creencias religiosas, sino todas las cosas.
La era de la razón, conocido también como la era de la Ilustración, estaba a punto de nacer. Con el tiempo, el racionalismo y el escepticismo desarrollarían su propio dogmatismo, y la ciencia quedaría encadenada a este nuevo escepticismo, con un dogmatismo propio. Lo único que no podía cuestionarse era la forma escéptica de pensamiento, lo que resultó en un rechazo de todas las cosas sobrenaturales. El nuevo dogmatismo del naturalismo y el materialismo se volvería tan rígido como el viejo dogmatismo de la Iglesia. Las fechas aproximadas para ubicar la Ilustración son de 1650 a 1790. La Ilustración traería un cambio drástico en la perspectiva, especialmente en el pensamiento de la gente sobre lo que es posible, básicamente descartando lo sobrenatural en las mentes de muchos científicos y filósofos. Tarde o temprano, esto terminaría afectando a los teólogos.